potencial y el cálculo de las exportaciones que nosotros podríamos enviar. No tenemos una cosa detallada, pero sí podemos estimar un crecimiento grande de lo que ya hemos hecho a 2012. A 2012 hay más de 12.000 millones de dólares vendidos hacia ese mercado. Entonces, no deberíamos esperar en la función de crecimiento de los países que son miembros, crecimientos menores. ¿Y los productos que se benefician son tradicionales o no tradicionales en su mayoría? Hay no tradicionales también que son muy importantes, espárrago, uvas, confecciones también a ese mercado, pero claro, todavía los mercados más importantes de TPP para Perú siguen siendo Estados Unidos, Canadá, Chile, México. La idea es que pasemos y crucemos el océano y estemos en los mercados, por ejemplo, de bienes de alto valor de Australia, de Nueva Zelanda, en los que no tenemos preferencias y vamos a ir a conseguirlas en este acuerdo, ¿no? En el acuerdo estamos incluyendo algunos países de América Latina. ¿Con estos países, Alejandra, hay alguna conversación? ¿Ustedes están teniendo conversaciones con organizaciones en otros países y conversando sobre las preocupaciones? ¿Son las preocupaciones mismas? Hay una preocupación general internacional sobre algunos de estos temas. Tenemos trabajo con amigos de México, de Chile, Colombia también ha pedido incorporarse en el acuerdo, se dice que va a ser luego, pero lo mismo con aliados en Estados Unidos y en general organizaciones de consumidores principalmente y organizaciones que trabajamos de una perspectiva de derechos, ¿no? Y aquí hay un poco la preocupación por esta idea del costo final de la negociación, ¿no? Y esta línea roja que el ministro ha planteado diciendo que no vamos a ir ni un centímetro más. A nosotros nos da miedo que ese límite, esa necesidad de cerrar el acuerdo en la lógica de acceso a mercados, implique aceptar algunos temas que sabemos que están siendo muy agresivos en mesa de negociación y que la industria transnacional en Estados Unidos está condicionando su apoyo a la administración de Obama para incorporar algunas de estas cláusulas. Nos preocupa particularmente la incorporación de protecciones a productos biológicos en datos de prueba, que es el nuevo mercado global para los medicamentos, ¿no? Entonces, queremos confiar en el ministro cuando ha dicho ni un centímetro más. Voy a pedirte un minutito, tenemos que hacer un breve corte, vamos a ir con Jessica Tapia a una noticia de último minuto. Bien, regresamos entonces con Alejandra Laiza, que nos estaba hablando sobre las luces rojas. Líneas rojas. Las líneas rojas y los límites que creemos que se tienen que dar en esta negociación y que no nos pase como en la ocasión del TLC con Estados Unidos, que la transacción final tiene costos importantes en propiedad intelectual. Pero tenemos una preocupación adicional relacionada al capítulo de inversiones, ¿no? Al margen de que pueda haber la posibilidad de ganar lo de Dover Run, que todos queremos ganar, la pregunta es cómo puede ser que una empresa con estas características pueda utilizar los mecanismos, cómo hemos estado diseñando las reglas en los capítulos de inversiones, que permite que se acepte una demanda de estas características. Y la pregunta que nosotros nos estamos planteando es cuáles son las salvaguardas que el Estado peruano, cuáles son las excepciones, cuáles son las exclusiones, cuáles son las lecciones que tenemos que aprender de la demanda de Dover Run contra el Perú para tener un capítulo de inversiones diferente, ¿no? Eso es un poco la ventaja de que existan instituciones, ¿no? Por lo menos alguien puede plantear sus diferencias, ellos creerán que tienen la razón, dependerá del Estado peruano armar un equipo de jurisconsultos, de abogados que sepan defender nuestra causa, pero yo me imagino también en los zapatos de un inversionista extranjero que ve la historia de países como el Perú y de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, que tienen, la verdad, una historia bastante mala respecto al respeto a la propiedad. Bueno, pero tú sabes que la historia está cambiando, ¿no es cierto? Y cuando uno ve el crecimiento de las inversiones... Latinoamérica está cambiando hacia lo peor. Yo estoy hablando como peruana, correcto, ¿no es cierto? Y las cosas están cambiando en el Perú y el nivel de confianza que hay en el Perú tiene que ver con algunas de las reglas que tenemos. ¿Tú crees que nuestras instituciones están preparadas para arbitrar las diferencias localmente sin necesidad de... Yo creo que tenemos que prepararnos para ello y no creo que sea este modelo de capítulos de inversiones la mejor manera de hacerlo. O sea, cuando uno ve a Brasil como el principal atractor de inversión extranjera que no ha firmado estos mecanismos de inversionista-Estado, y cuando uno ve la discusión global de planteemos otras reglas de inversiones, creo que hay un debate internacional si estos son los mejores mecanismos. Y cuando uno ve el tipo de demandas que están asumiendo los estados, cuando uno ve la demanda contra el Uruguay por política antitabaco, en el caso de Philip Morris, cuando se hace aquí la discusión sobre la comida chatarra, que no es el tema de este debate, y una de las preocupaciones es si caminamos hacia regulaciones de este estilo, van a haber actores económicos que no solamente se van a sentir afectados, sino que nos van a llevar a demandas y podrían bloquearse reformas importantes tu preocupación, y necesarias. para entenderte bien, es la capacidad que tienen de entablar las diferencias fuera de la calidad institucional peruana. Eso, y sobre esa base
bloquear y de alguna manera amenazar la posibilidad de caminar en algunas reformas importantes. O sea, claro, el problema es que mientras que no hagamos las reformas... Pero viene un poco la pregunta. En el Perú caminamos en darle... Salíamos, muchos sectores coincidimos con eso. O sea, la manera de promover las inversiones saliendo de los 90 era un país que tenía miedo que llegaran. Pero caminamos dando los derechos de los inversionistas sin haber construido otras institucionalidades que hoy están pendientes. Y ese es el reto, ¿no? Yo creo que la protección de intereses del Perú y los intereses tan importantes que cita Alejandra ya está cubierta inclusive en el Acuerdo de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, pero muchas veces no leemos la letra pequeña. ¿Qué pasa en el caso de Renco y Dow Run? Probablemente la expropiación indirecta que se está invocando, es decir, esos daños de expectativa, lo que no pude ganar si tú, Estado, haces esto, no va a proceder. ¿Por qué? Porque el propio Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos tiene una nota a pie de página que indica que las medidas en salvaguarda del medio ambiente, de la vida y de la salud no se considerarán expropiación indirecta. Entonces está excluido de la regla. Pero eso no se dice mucho en los medios. Entonces probablemente ellos tienen un muy mal caso y lo van a perder. Pero hacemos mal en decir no podemos aceptar ningún arbitraje, porque el arbitraje, y lo tenemos en 26 tratados bilaterales de inversión antes de cualquier TLC, lo que hacen es ofrecerle garantías al inversionista extranjero, pero no distintas en materia de derechos de lo que se ofrece a un nacional en cortes locales. Es simplemente otro foro, pero las mismas reglas, no más que el nacional, solamente en otro lugar, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo a ambos su presencia, creo que ha sido muy interesante esta conversación y espero tenerlos después de las negociaciones para volver a conversar y ver un poco qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que sigue en riesgo. Encantado. Muy bien. De acuerdo. Les agradezco, Gracias. muchas gracias.